contando historia. Claro, creo que todos quienes tenemos, formamos, queremos, vamos armando nuestra biblioteca, tenemos esa rara sensación de vivir en un mundo donde la realidad, la fantasía, lo transparente, lo evidente, se mezcla con lo oculto, con lo mágico. Porque desde el momento mismo en que abrimos las páginas de un libro, en que tomamos el lomo de un libro, en que buscamos ávidos ese libro donde está la información, el dato, donde creemos haber encontrado la respuesta a un tema interrogado, en ese mismo momento comienza a despegarse desde los símbolos que componen la escritura, que son las letras, que son las palabras, que forman oraciones, que forman versos, que forman párrafos, que forman páginas, que forman libros sueltos, escritos, páginas sueltas, libelos, todo lo que en una biblioteca vamos acumulando y que guardan en esos símbolos las ideas que a alguien ayer, hace mucho, hace siglos de siglos, se le ocurrió. Y esos duendes, esos seres fantasiosos, ¿quién más que jugando nos regaló en el siglo XX con el conocido nombre de cronopios, de famas, de esperanzas? Cortázar, Julio Cortázar, ese alto, gatuno personaje de ojos felinos que dicen tenía una altura inconmensurable que nunca dejó de crecer, con unas manos a lo largo que marcaban su deambular por las calles del mundo, del que fue ciudadano global, al igual que Borges. Julio Cortázar, nacido en 1914, fue maestro rural en Chivilcoy, fue maestro y profesor de filosofía, de letras en Mendoza. Enseñó en pueblos diseminados de la República. Su padre, que había sido agregado comercial y que lo había llevado de niño a Europa, donde pasa su infancia y primeros años Cortázar, lo deja de niño. Y Cortázar mismo cuenta que, al igual que muchos literatos, su mundo juvenil fue triste. Aquejado por la enfermedad, muchos días pasaba en cama y allí su pasatiempo era la lectura. Y era la madre quien le indicaba los textos a leer. Y comenzó a escribir de muy niño poemas, cuentos, traducciones.
Después, ya profesor, decide irse a Francia porque decía que en París, allí, estaba el centro vital donde quería vivir, donde estaba el modo de vida que prefería para sí. Y es allí, en París, donde encuentra esa Argentina que llevaba dentro y que trasunta en sus páginas fantasiosas, fabulosas, maravillosas, sus cronopios, su fama, sus esperanzas, sus cuentos fabulosos donde encontramos seres no míticos, sino seres nuevos, fabulosos, cotidianos, urbanos, que pueblan los tranvías, que pueblan los autobuses, que pueblan las veredas, las plazas, las calles del mítico Buenos Aires. Allí se entra en el subterráneo y ve maquinistas de ensueño que van manejando mágicamente los hilos de la gran ciudad. Cortázar deja en sus cuentos perplejo a quienes los leemos. Realmente un mundo maravilloso, totalmente loco. Él decía que valía jugar con las palabras y valía jugar escribiendo, y así lo hizo. Su novela, por todos conocidos, Rayuela, de 1962, revolucionó la literatura mundial. Claro que cuesta leerla hoy, en los albores del siglo XXI, porque trasunta en los mediados del siglo XX, pero allí la maga deja esa inquietud fantasiosa de la vida bohemia en los departamentos de una gran urbe, con la inquietud propia de la vida feliz, tornada como un juego, que no era tal para Cortázar porque escribía con precisión, con cronometría de reloj, sentado en las mesas de los bares a donde acudía a cumplir con su oficio. Tuvo su opinión política, estuvo a favor de la Revolución Cubana, estuvo a favor del gobierno socialista de don Salvador Allende, donó lo producido con sus libros, charlas y conferencias para los presos políticos de Argentina, de Chile y de tantas dictaduras latinoamericanas. Volvió al país una y otra vez, y la última vez, poco antes de morir, vino a saludar el advenimiento de la democracia. Creía fervientemente en este sistema de gobierno. Y paradoja del destino de los grandes hombres que alumbran la literatura y que piensan distinto, no fue recibido por el gobierno democrático de 1983. Esperaba al menos una salutación. Ya se sabía que se había erigido en una de las dos letras más importantes a nivel internacional de la literatura argentina, Borges y él. No hubo otros en el siglo XX que tuvieran esa trascendencia. Y Cortázar fue ninguneado en nuestro país a su regreso. Volvió triste y abatido por esta circunstancia a París. Cuenta ese gordo, fabuloso hincha de San Lorenzo que también dejó páginas dignas, lindas de leer, Osvaldo Soriano, que Cortázar sintió como una punzada fatal este desaire que se le hizo en Buenos Aires. Y murió en 1984 en su pieza de París, escuchando música, y dicen
que ese 12 de febrero de 1984 en Buenos Aires hubo una lluvia de mariposas amarillas. Coincidencia rara, porque las mariposas amarillas pueblan los cuentos de Cortázar. Y, según los expertos, cierto desfasaje en la atmósfera entre los humedales de alrededores de Buenos Aires hizo que las mariposas amarillas acudieran por millones ese día a volar y a caer sobre Buenos Aires. Julio Cortázar, invitamos a leer sus locuras, sus dulces letras que componen sus cuentos, sus poemas, Último Round, Queremos tanto a Glenda, Bestiario, cuando cuenta esos encuentros de orilleros, cuando cuenta esos encuentros en los grandes bailes del Buenos Aires de la década del 40, de la década del 50, en que los provincianos y los porteños que viven en los andurriales se juntan a bailar en ese bestiario fabuloso. Cuando cuenta cómo debe subirse a una escalera, como cuando cuenta cómo debe darse cuerdas a un reloj, haciendo saber que es la persona obsequiada con un reloj quien se vuelve un esclavo de esa prenda, esa metáfora sublime de ese cuento cortasariano, cuando cuenta la manera desopilante en que una familia tiene de apoderarse del ceremonial de un mortuorio. Solamente él, de esa manera locada, pudo contarla. Y nos invita, reitero, en esa conferencia, en esa narración que podemos hoy acudir gracias a la tecnología moderna, a escuchar a Cortázar contando su presencia en un recital de Louis Armstrong, ese trompetista norteamericano negro de Mundo Maravilloso, cuando entró y deslumbró el Teatro de los Campos Elíseos en París. Allí Cortázar, presenciando, lo llama a Louis Armstrong enormísimo cronopio y nos da al mundo y al vivir cotidiano un fugaz destello de fantasía, de maravilla, que es dable y es atendible a auscultar, ahondarse, sumergirse cada tanto en los anales de esta biblioteca. Y pasamos ahora a un libro raro, de un título raro, escrito por una mujer, porque hasta ahora las hemos citado a Juana Manuela Gorriti, la hemos citado a Mariquita Sánchez de Thompson, tenemos Gabriela Mistral, tenemos Juana de Ibarburú. ¿Cuántas letras femeninas que componen esas letras maravillosas? Ese cuento cortito de Gabriela Mistral, La Charca, siempre que queremos dejar un poquito lo cotidiano para ensoñarnos con un poquito de fantasía natural, acudimos a La Charca. Pero hay un título raro que apareció allá por los 80 en nuestra biblioteca. El Opus Nigrum, escrito por un nombre que sonaba también difícil, Margaret Yourcenar, escritora belga, longeva, la primera mujer que fue incorporada a la Academia Francesa de las Letras. El Opus Nigrum, junto con las Memorias del Emperador Adriano, son las obras cúlmines de esta escritora maravillosa. Pero contamos del Opus Nigrum porque el título nos cautivó y hoy queremos compartirlo. El Opus Nigrum
significa o refiere el momento en que la materia cambia de estado. Es un momento secreto. También refiere a la espiritualización, al cambio de la materia al espíritu, a ese trasvasamiento que implica el cambio de estado. Y en esas páginas memorables, Margarita refiere la vida de un médico que vivió el cambio que sufrió Europa entre el medioevo y el Renacimiento. Zenón, tomado de la vida de Leonardo da Vinci, Paracelso, esos médicos, filósofos, antropólogos, físicos, químicos, matemáticos, magos, alquímicos, que debieron sortear la suerte de un mundo en cambio entre la llamarada que ofrecía la Inquisición por animarse a deslumbrar el mundo, o por el inquietante y llamativo cambio que todo hombre iniciado en las ciencias es llamado a obedecer. Y Margarita cuenta en esas páginas la vida de este médico alquímico Zenón. En la difícil Europa de Carlos I de España, V de Alemania, el Opus Nigrum, donde está contado de manera cotidiana la pelea de las sectas, la persecución de las sectas, la persecución de las ideas religiosas, la vida social de los espíritus inquietos y la pesadumbre del vulgo que luchaba por mantener ese mundo oscuro del medioevo europeo. Margarita Yourcenar está acá en nuestro anal de la biblioteca. La invitamos a leer, igual que otro escritor de nombre difícil, Ivo Andrić. Ivo Andrić nos llamó por su condición de premio Nobel, y cuando entramos en las páginas de Un puente sobre el Drina, la obra por la cual mereció este escritor yugoslavo el premio Nobel, descubrimos quizá la razón de la sinrazón del mundo en sus guerras, que todas esas guerras europeas se iniciaron llamativamente en el punto neurálgico que forma el Mediterráneo en su extremo oriental al unirse Asia, Europa y África. Ahí están los Balcanes, ahí está Bosnia, ahí está Herzegovina, ahí está Montenegro, ahí está Sarajevo, ahí está la vieja tierra de Alejandro, Macedonia. Y allí está el río Drina, cerquita de Sarajevo, y cuenta en esa novela, narra Ivo Andrić, tal el seudónimo de este escritor, que un niño es raptado o es llevado por la fuerza desde la costa occidental del Drina hacia la costa oriental del mundo cristiano al mundo otomano musulmán por el año 600. Y allí es en el medio del río sacado por la fuerza de la canoa donde iba con su madre. Y ese niño, con ese trauma de por vida, con el pasar de los años se transformó y llegó a ser en el mundo otomano gran visir. Y en recuerdo y para que nunca más ocurra
ese desprender de la madre a su hijo, de su hijo a la madre, para unir esas partes tan contrapuestas por religiones, hizo construir como gran visir ese puente sobre el Drina, con un gran ensanchamiento al final. Y la novela narra 4 siglos donde a partir de su construcción van enfrentándose las culturas cristiana, otomana, turca, ortodoxa, turcos, alemanes, austrohúngaros, ingleses, alemanes, hasta el siglo XIX. Realmente allí uno entiende cómo hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, con el atentado al archiduque en Sarajevo, el mundo, a veces por cuestiones triviales iniciales, comenzó guerras ominosas, crueles, que lo llevaron a matanzas despiadadas en una permanente sinrazón. Y si vamos un poquito más atrás, ¿cómo no encontrarlo aquí? A ese escritor ruso que vivió prácticamente todo el siglo XIX hasta 1910 y que dejó su vida burguesa y escapado de su mujer y del presidio que significaba la persecución de la prensa, fue a morir solo en el andén de una vieja estación de trenes. León Tolstoy, a quien conocimos, fíjense ustedes qué llamativo, qué indicio, por un panadero ítalo-ucraniano que vivía en el barrio Cambacuá de Corrientes, don Antonio Musich, que había venido de una lejana aldea inmigrante llamada Istria, y vino primero a Buenos Aires, a esa babélica aldea devenida en gran urbe de la década del 30, de allí se internó, anduvo cazando guanacos por la Patagonia, fue obrero de ferrocarril en Córdoba, fue obrero ferroviario, fue obrero metalúrgico, fue obrero minero en La Rioja, y vino a recalar sus huesos en Corrientes al viejo barrio Cambacuá. Y allí tenía en su pieza de anciano una biblioteca preciosa. Allí estaba León Tolstoy con Guerra y Paz, en fascículos que a bajo costo se traficaban y se vendían entre los obreros que en sus momentos de breve descanso atesoraban entre sus manos un libro y volvían a su tierra en ese viaje fantasioso que implica la lectura de la buena literatura. Y allí León Tolstoy nos fue prestado en ese libro fabuloso que es Guerra y Paz, o La Guerra y la Paz, donde León Tolstoy cuenta la suerte de la sociedad rusa en la opulencia del imperio de los zares, Alejandro I, cuenta la vida de los campesinos rusos, la difícil, violenta, opresiva suerte de las clases desclasadas, desheredadas de la madre Rusia. Cuenta el choque vivido cuando la invasión napoleónica a Rusia, el bien pertrechado ejército napoleónico que entró hasta Moscú y allí sí sufrió el embate del general Invierno. Y en esas páginas León Tolstoy cuenta la suerte de diversos personajes que en diversas clases sociales van exponiendo la vida
de esa sociedad que terminó hacia 1917 en la Revolución Bolchevique. Allí está narrado y por primera vez pude saber cómo era el mundo de la masonería, ese enigmático, oculto, tan llamativo e inquietante mundo de la masonería. Allí narra paso a paso León Tolstoy el ingreso de uno de los personajes a el mundo masón. Y vamos a seguir abusando de vuestra paciencia, porque leer es algo que gusta y que depara felicidad a quien abre las páginas de un libro y nos vuelve un poquito, no sé si aburridos, pero monotemáticos, pero abusamos de vuestra paciencia para volver con Contando Historias.